estamos ubicados. Lógicamente, el potencial que muchas instituciones educativas tienen por estar en la frontera, por tener medios de comunicación mucho más amplios, mucho más actuales, por tener proveedores de servicio mucho más competitivos, pues se abre a un panorama importante. La siguiente, por favor, de algo que se conoce como ecosistema de Internet. En este ecosistema hablamos de toda una arquitectura que puede ser adaptable, abierta, escalable y unificada. Es decir, nosotros queremos tener una clase. ¿Cómo voy a orquestar la clase maestro, tutor, alumno? ¿Cómo van a estar creados los documentos de tal forma que basados en los anchos de bandas actuales puedan llegar al usuario final, en este caso el alumno, sin ningún problema? Pues lógicamente para nosotros manejar la parte de intranet, la parte de extranet, la parte de video, la parte de cable, teléfonos, call centers, comercio electrónico, etcétera, de cómo vamos a ofrecer los servicios, pues tienen que ver hacia, por un lado, el conocimiento técnico de cuáles y cómo son los equipos involucrados. Tiene que ver con el equipo pedagógico, de al crear un curso de e-learning, de utilizar la infraestructura de telecomunicaciones, debemos de tener también los tiempos, ¿sí?, de cuántas computadoras hay en esas áreas y cómo van a compartir cada uno de los docentes de manera remota los tiempos y las formas del uso de los recursos informáticos para llevar a cabo un laboratorio, para llevar a cabo una práctica teórica, un examen práctico, un examen teórico, de tal forma que sepamos que cada uno de los diferentes escalones que estamos utilizando con el uso de la tecnología, pues para nosotros, lógicamente, quede mucho más claro que cuando un alumno tiene un 10, es porque es un 10 integral de todos los conocimientos obtenidos en el proceso de evaluación. Todas y cada una de las diferentes formas que se reúnen precisamente en estas conferencias, pues tiene que ver con una infraestructura convergente, tiene que ver con el potencial que nosotros tenemos, ¿verdad?, para crearlo. Entonces, si nosotros queremos llegar a converger precisamente una infraestructura, lo tenemos que hacer no de la noche a la mañana. La siguiente, una universidad tiene que llevar a cabo, ¿sí?, todo un proceso de migración. En la siguiente diapositiva, ustedes se podrán dar cuenta, sí, gracias, que nosotros tenemos que converger no solamente en infraestructura y en dispositivos, tenemos que converger en personas que permita una administración inteligente y que nos lleve precisamente a un mundo, la siguiente, por favor, vayamos avanzando, hacia un esquema, lógicamente, de una red convergente. ¿Y cómo lo hizo la Universidad de Tamaulipas para hacer este proceso convergente que permitiera hoy en día poder tener una carretera lo suficientemente sólida? Lógicamente, por un lado, hubo una evolución importante de los servicios de telefonía para que nuestra universidad, que está dispersa en todo el territorio, en Laredo, Reynosa, Matamoros, Camargo, Vallehermoso, San Fernando, Victoria, Padilla, Soto la Marina, Mante, Estación Manuel, Tula y lógicamente en el Centro Universitario Tampico Madero y en Villa Manuel. Entonces, en todos estos puntos, lógicamente, tratamos de optimizar los servicios de telefonía, tratamos de enlazar para llevar a cabo, más allá del Internet, es este maravilloso contenido. ¿Y qué fue lo que motivó? La siguiente. Pues lógicamente motiva por un lado, ¿verdad?, el ahorro en costo y el aprovechamiento de recursos en el tipo de aplicaciones de negocio, pero a un largo
caso, pues lógicamente la convergencia de la infraestructura de la información. Y es a lo que vamos. En las instituciones educativas, no solamente de México, de Tamaulipas, sino también de todo el mundo, tenemos que llegar a converger mucho más allá de la capacidad de infraestructura que tenemos en las aulas. Tenemos la capacidad de llegar no solamente con cursos de educación media superior y superior, sino también de educación continua y de posgrado. Y tenemos que tener la infraestructura sólida para transportarlos, pero también la infraestructura para producirlas. El hablar de un curso, el hablar de una integración, el hablar de un LMS, lógicamente habla de una serie de conocimientos que van desde la administración de base de datos, el manejo y soporte de lenguajes de programación y lógicamente también los puntos importantes sobre la seguridad. La siguiente. Hay un incremento importante hoy en día del manejo precisamente de las aplicaciones que están en la red. Más allá del correo electrónico o de voicemail, pues también tenemos la parte de web o call center, la telefonía, el fax, el video de escritorio y lógicamente la conectividad de muchas áreas de hoy en día que se manejan pues de manera remota. Entonces nosotros aquí tenemos que tener el pleno conocimiento de que en base a cada una de esas clasificaciones, pues cada uno de nosotros se va a involucrar de tal forma que las decisiones que se hagan hoy en día, pues no necesariamente tienen que ser de manera presencial. Que los cursos que damos hoy en día en las instituciones educativas tengan que seguir a través de la educación tradicional. Si nosotros queremos llegar a lograr la educación de excelencia en nuestras instituciones educativas, tenemos que actualizar más allá de la infraestructura tecnológica. Tenemos que actualizar a nuestra planta docente. Tenemos que cambiar hacia una cultura innovadora y trascendental de un siglo XXI. Trascendental de un esquema del bicentenario. De tal forma que no será fácil, no será de la noche a la mañana, pero sí tiene que ser de una manera gradual, tiene que ser de una manera estratégica. Hoy en día hablamos de que nuestras instituciones educativas están avaladas por diferentes organismos, son carreras de excelencia, y ese parámetro de excelencia, ¿hacia dónde nos llega? Hacia dónde en un momento dado, en un corto plazo, las instituciones educativas van a tener un esquema de excelencia en cursos de e-learning, en esquemas de educación continua y de posgrado. Como para nosotros el tener un título, el lograr una capacitación o el tener una constancia le da una validez extraordinaria en este mundo de la tecnología en las instituciones educativas. Sabemos nosotros que existe un tiempo de evolución. La siguiente, por favor. Y hoy en día consideramos para nosotros que el 12%, ¿sí? El 12%, fíjense bien, el 12% en la telefonía, ¿sí? Se tiene una base instalada de sistemas de PBX. Y el 12% dice que tiene más de 10 años de antigüedad. Si nosotros en las empresas y en las organizaciones consideramos que aún en este mundo del futuro, en estos esquemas educativos que han saltado a esquemas tecnológicos que han evolucionado, ustedes se pueden preguntar cuántas instituciones educativas hoy en día, sean públicas o privadas, siguen estableciendo de un esquema tradicional, y cuántas de ellas que ya han cambiado, que ya han innovado, ¿sí? Dentro de su esquema de innovación siguen teniendo docentes a la antigüita. Como un esquema de un alumno muchas veces no valora de la misma manera una capacitación virtual, como en un momento dado